Bandidos, Eric J. Hobsbawm. Editorial Ariel. Traducción castellana de María Dolores Walk y Joaquín Sempere. Barcelona, Caracas, México, 1976. Capítulo 6. La economía y la política del bandolerismo. Abre cita. Los resultados de una observación e indagación prolongada coinciden curiosamente en este hecho, que todos los bandidos carecen de propiedad y de empleo. Todo lo que puedan poseer es personal y proviene únicamente del éxito de sus temerarias aventuras. Cierra cita. J. Usanglai, abre comillas, An Economic Interpretation of the Increase of Bandits in China, cierra comillas. Journal of Race Development, 8, 1917-1918, página 370. La banda de saqueadores está fuera del orden social que encadena a los pobres. Es una hermandad de hombres libres, no una comunidad de hombres sometidos. Sin embargo, no puede desligarse de la sociedad. Sus necesidades y actividades, su existencia misma, la ponen en relación con el sistema económico, social y político vigente. Este aspecto del bandidismo suele ser ignorado por los observadores, pero es suficientemente importante para requerir un breve examen. Consideremos primero la economía del bandolerismo. Los bandidos han de comer y proveerse de armas y municiones. Han de gastar el dinero que roban o vender su botín. Es cierto que en los casos más simples necesitan muy poco más que lo que consumen los campesinos o pastores locales: comida, bebida e indumentaria de producción local. Y pueden darse por satisfechos si pueden lograrlo en grandes cantidades sin aplicar a ello el trabajo humano habitual. Entre comillas, nadie les niega nunca nada, dijo un terrateniente brasileño. Abre comillas, sería estúpido, la gente les da alimentos, ropa, cigarrillos, alcohol. ¿Para qué habrían de querer dinero? ¿Qué harían con él? Sobornar a la policía y nada más, cierra comillas. Sin embargo, la mayoría de los bandidos que conocemos viven en una economía monetaria, aun cuando el campesinado que les rodea viva al margen de ella. ¿Dónde y de qué manera consiguen sus, entre comillas, chaquetas con 5 pares de botones dorados, cierra comillas, sus fusiles, pistolas y bandoleras, las legendarias, entre comillas, espadas damasenas, con el puño dorado, cierra comillas, de las que se jactaban los haiduks de Serbia y los cleftes griegos, no siempre exageradamente? Cita 2. He aquí el inventario del equipo de lampiao hecho por la policía, Brasil, 1938. Sombrero: cuero de los usados en las regiones apartadas de la selva, decorado con 6 estrellas de Salomón. Carrillera en 46 centímetros de largo, decorada con 50 dijes de oro de orígenes diversos, como por ejemplo gemelos de cuello y de camisa, rectángulos con las palabras recuerdo, amistad, añoranza, etc. Anillos con varias piedras preciosas, una alianza con el nombre de La Santiña grabado en su interior. En la parte delantera del sombrero, una tira de cuero de 4 por 22 centímetros con los adornos siguientes: 2 medallones de oro con la inscripción entre comillas que el Señor te guíe, 2 soberanos de oro, una moneda de oro brasileña con la efigie del emperador Pedro II, otras 2 aún más antiguas, que llevan las fechas de 1776 y 1802. En la parte posterior del sombrero, una tira de cuero de igual tamaño también decorada con lo siguiente: 2 medallones de oro, un pequeño diamante tallado de la forma clásica y otros 4 de talla de fantasía. Arma de fuego: Mauser del ejército brasileño modelo 1908, número 314, serie B. La bandolera está decorada con 7 coronas de plata de acuñación imperial brasileña y 5 discos de metal blando. El seguro está roto y reforzado con una pieza de aluminio. Cuchillo de acero, 67 centímetros de longitud,
El mango está decorado con 3 anillos de oro. La hoja tiene señales de bala. La vaina es de cuero niquelado, también con un agujero de bala. Cartucheras de cuero con adornos. Puede contener 121 cartuchos con bala para Mauser y mosquetón. Tiene un silbato atado con una cadenilla de plata. Tiene un agujero de bala en el lado izquierdo. Mochilas. 2. Copiosamente recamadas. Los recamados son de colores vivos y de muy buen gusto. Una se cierra con 3 botones de oro y uno de plata. La otra tiene solo un botón de plata. En las correas, 9 botones de plata maciza. Pañuelo para el cuello, de seda roja con bordados. Pistola para Parabellum número 97, modelo 1918, con funda barniz negro muy gastada. Sandalias, un par, del tipo usado habitualmente en el certao, pero de calidad y acabado excelentes. Túnicas, azul con 3 galones de oficial en las mangas. Mantas, 2 estampadas ribeteadas de algodón. Inventario de las propiedades del bandido Lampiao, hecho por la policía de Bahía en 1938. M. I. Pereira de Queiroz, Os Cangaceiros, páginas 9 a 10. Fin de la cita 2, vuelve al texto. ¿Qué hacen con el ganado robado y con los bienes de los mercaderes ambulantes? Compran y venden. Dado que normalmente poseen mucho más dinero contante que el campesinado local, sus gastos pueden representar un elemento importante en el sector moderno de la economía local y son redistribuidos hacia los estratos medios de la sociedad rural dedicados al comercio a través de los tenderos, posaderos y otros comerciantes locales y son tanto mejor distribuidos cuanto que los bandidos, a diferencia de la gente rica, gastan la mayor parte de su dinero en el ámbito local mismo y son en cualquier caso demasiado orgullosos y dadivosos para regatear. Abre comillas. El comerciante vende sus mercancías al ampliado a un precio 3 veces superior al corriente. Cierra comillas, se decía en 1930. Todo esto significa que los bandidos necesitan intermediarios que les pongan en relación no solo con el resto de la economía local, sino también con las redes más amplias del comercio. Como Pancho Villa, han de contar al menos con una hacienda amiga al otro lado de la montaña dispuesta a tomar o a vender el ganado sin hacer preguntas delicadas. Con los seminómadas de Túnez pueden institucionalizar formas de trato para devolver el ganado robado a cambio de una, entre comillas, recompensa, por mediación de revendedores sedentarios, posaderos de los pueblos o tratantes que se acercan a las víctimas para explicarles en términos perfectamente inteligibles para todos los relacionados con el asunto, que conocen a alguien que entre comillas ha encontrado los animales extraviados que solo desea que su propietario los recupere. Como tantos grupos indios, Dacoit puede sacar el dinero para financiar sus expediciones más ambiciosas, de prestamistas y negociantes del territorio en que se asientan, o incluso asaltar alguna rica caravana prácticamente sobre la base de ceder una comisión a los empresarios que les han dado noticia de la misma. Porque allí donde los bandidos se especializan en robar los productos que están de paso, como hacen los más sensibles de entre ellos, si tienen la suerte de vivir al alcance de rutas importantes de comercio y de comunicación, necesitan información sobre las partidas o cargamentos que han de pasar y probablemente no pueden prescindir de uno u otro mecanismo para vender el botín que puede consistir en mercancías para las que no exista demanda local. Los intermediarios son necesarios, por supuesto, para los secuestradores que piden un rescate. Por esto es un error creer que los bandidos son simples criaturas de la naturaleza que asam venados en medio del bosque. Un jefe bandolero con éxito está por lo menos tan ligado al mercado y al universo económico más amplio como un pequeño terrateniente o un próspero granjero. En regiones económicamente atrasadas, su negocio puede aproximarle al de otros que viajan, venden y compran. Los tratantes de ganado vacuno o porcino de los Balcanes podían haber pasado por jefes bandidos. Del mismo modo que los capitanes de buques mercantes de la época preindustrial
podían practicar una pequeña piratería o a la inversa, aun cuando no usaran los buenos oficios de los gobiernos para convertirse en corsarios, es decir, en piratas legítimos. En la historia de la liberación de los Balcanes son frecuentes los tratantes de ganado heroicos con fama de jefes bandoleros tales como Jorge el Negro en Serbia o Kolokotronis en Grecia. Y en la historia del bandidismo balcánico, como hemos visto, son frecuentes los casos de haiduks que entre comillas se ponen ropas de mercader por una temporada y se dedican al comercio. Fácilmente nos sorprendemos ante la transformación de rufianes de las zonas rurales de Córcega o de la Sicilia interior en los negociantes y empresarios mafiosi, que son capaces de percibir las oportunidades económicas del tráfico internacional de drogas o de la construcción de hoteles de lujo como cualquier hijo de vecino, pero el robo de ganado en cuyo ambiente crecen muchos de ellos es una actividad que ensancha el horizonte económico de un campesino. Por lo menos tiende a poner a los hombres en contacto con otros cuyos horizontes son más anchos que los propios. No obstante, desde el punto de vista económico, el bandido no es una figura demasiado interesante. Y aunque puede merecer perfectamente una o dos notas a pie de página los manuales de desarrollo económico, probablemente no merece más que esto. Contribuye a la acumulación de capital local casi con toda certeza en las arcas de sus parásitos, más que en sus propias manos generosas. Allí donde practica el robo al comercio transeúnte, sus efectos económicos pueden compararse a los de los viajes turísticos, que también obtienen dinero de los forasteros. En este sentido, los bandidos de las montañas sardas y los promotores de la costa esmeralda del Aga Khan pueden considerarse fenómenos económicos análogos. Cita 3. Análogos incluso en la marginalidad de sus defectos sobre la economía circundante, porque allí donde se da una separación particularmente acentuada entre la economía local y los enclaves turísticos, una gran parte del dinero aportado por los turistas tiene que salir de nuevo para pagar sus propios objetos de consumo, tales como barcos de motor de lujo, champán y esquís acuáticos que han de comprarse también en moneda extranjera. Del mismo modo, un jefe bandolero que asalta a los mercaderes que atraviesan su región y compra joyas, municiones y espadas lujosamente adornadas con el producto de su robo, o se lo gasta viviendo con gran pompa en la capital, está haciendo una contribución solo marginal a la renta de su región. Fin de la cita 3, vuelve al texto. Y esto podría decirse de todos ellos. La verdadera significación de las relaciones económicas del bandido es por consiguiente distinta. Reside en la luz que arroja sobre su situación en el seno de la sociedad rural. El hecho crucial de la situación social del bandido es efectivamente su ambigüedad. Es un marginado y un rebelde, un pobre que se niega a aceptar las pautas normales de la pobreza, que establece su libertad por medio de los únicos recursos que están al alcance de los pobres: la fuerza, el valor, la astucia y la determinación. Esto le aproxima a los pobres, es uno de ellos, y le pone a la jerarquía del poder, de la riqueza y de la influencia. No es uno de ellos. No hay nada que pueda convertir a un bandido campesino en un entre comillas caballero, porque en las sociedades en las que florece el bandolerismo, la gente noble y de alto rango no se recluta en los medios populares. Al mismo tiempo, el bandido resulta inevitablemente apresado, en la trama de la riqueza y el poder, porque a diferencia de otros campesinos, adquieren riqueza y ejerce poder. Es, entre comillas, uno de nosotros, sometido constantemente al proceso de verse asociado con, entre comillas, ellos. Cuanto más triunfa como bandido, más resulta a la vez un representante y un campeón de los pobres, una parte integrante del sistema de los ricos. Es cierto es que el aislamiento de la sociedad rural, la pobreza y la intermitencia de sus relaciones, las distancias a las que opera y el primitivismo general de la vida rural permiten al bandido mantenerse separados sus dos roles con resultados bastante buenos. Sus homólogos en los compactos suburbios poblados por inmigrantes, el gángster local o el cacique político, que también en cierto modo está de parte del pobre y en contra del rico, y que a veces da al pobre una parte de su botín tomado al rico. Es mucho menos el rebelde sin ley y mucho más el jefe. Sus contactos con los centros de riqueza y poder oficiales, por ejemplo, entre comillas, City Hall,
entre comillas, el ayuntamiento, son mucho más evidentes. Pueden incluso ser el rasgo más saliente de su figura. El bandido rural puede estar ostensiblemente fuera del entre comillas sistema. Su contacto personal con el mundo de los no bandidos puede ser únicamente el del parentesco, el de la pertenencia a la comunidad aldeana local, lo cual equivale a decir que aparentemente puede pertenecer por entero al universo independiente en el que viven los campesinos, en el que los ricos, el gobierno, la policía, los recaudadores de impuestos y los ocupantes extranjeros solo hacen incursiones periódicas. A su vez, como jefe de una banda armada libre y móvil que no depende de nadie, sus relaciones con los centros de riqueza y de poder pueden aparecer simplemente como los de un cuerpo soberano con otros que no afectan su categoría más de lo que puede afectar al estatus revolucionario de la Cuba de Castro, sus relaciones comerciales con la Gran Bretaña. Sin embargo, el bandido no puede liberarse tan fácilmente de las implicaciones que tiene vivir en una sociedad de dominio y de explotación, porque la característica básica del bandolerismo consiste en que aparte de la necesidad que tiene el bandido de contactos comerciales constituye un núcleo de fuerza armada y por ende una fuerza política. En primer lugar, una banda es algo con lo que el sistema local ha de llegar a un arreglo. Allí donde no hay una maquinaria regular o efectiva para mantener el orden público, y este es casi por definición el caso donde florece el bandidismo, no tiene demasiado sentido apelar a las autoridades en busca de protección, tanto más cuanto que un llamamiento de este tipo hará llegar probablemente una fuerza expedicionaria que echará a perder el campo en mucho mayor medida que los bandidos locales. Como decía un terrateniente brasileño hacia 1930, abre cita, prefiero tratar con bandidos que con la policía. La policía es un ataque entre comillas matones que llegan de la capital con la idea de que toda la gente del interior protege a los bandidos. Creen que sabemos todos los caminos de huida. Por esto su principal objetivo es de conseguir confesiones a cualquier precio. Si decimos que no lo sabemos, nos pegan. Si se lo decimos, nos siguen pegando, porque esto prueba que tenemos lazos con los bandidos. El hombre del interior siempre lleva las de perder. ¿Y los bandidos se comportan como bandidos. ¿Sabe usted? Tiene que saber cómo manejarlos para que no le causen ningún perjuicio. Y dejando aparte algunos de ellos, que son realmente crueles, no hacen ningún daño, salvo cuando tiene la policía pisándoles los talones. Cierra la cita. Las haciendas aisladas de estas regiones han aprendido desde hace tiempo cómo establecer relaciones diplomáticas con los bandoleros. Señoras de buena casa recuerdan en sus memorias cuando aún eran niñas haber sido apartadas de su camino ante la llegada de alguna tropa de hombres armados a la caída de la noche. Recuerdan la cortés bienvenida de los ofrecimientos de hospitalidad por parte de la cabeza de familia, así como la despedida, al proseguir aquellos su misterioso camino con la misma cortesía y con declaraciones de mutuo respeto. ¿Qué otra cosa podía esperarse de él? Todo el mundo ha de llegar a algún entendimiento con los bandidos fuertes y bien establecidos. Esto significa que están en cierta medida integrados en la sociedad establecida. El ideal es desde luego la conversión del cazador furtivo en guardabosques, que no es en modo alguno infrecuente. Los cosacos recibían tierras y privilegios de parte de los señores o del zar, con objeto de trocar el saqueo por la protección del territorio y de los intereses de su señor. Kairai, uno de los jefes de los dacoits Badhaks, que entre comillas de ganarse la vida exhibiendo monos, llegó a ser el Robin de los bosques de Gwalior, cierra comillas, que la década de 1830, abre comillas, se había convertido en una figura tan formidable que los Durbars, le tomaron a su servicio para guardar los Ghats o transbordadores que cruzaban el Chambal, tarea que desempeñó de un modo muy provechoso para ellos, cierra comillas. Los Minas, otra famosa entre comillas tribu de salteadores,
de la India central eran el terror de Alwar, pero en Jaipur recibieron tierras libres de renta como pago de escoltar convoyes, de dinero y llegaron a adquirir celebridad por su lealtad hacia el Rajá. En la India, igual que en Sicilia, las profesiones de guardianes de las aldeas, de los campos o de los ganados eran a menudo intercambiables con la del bandido. Los Ramosi, una pequeña comunidad dacoit en la presidencia de Bombay, recibieron tierra, otros diversos emolumentos y el derecho a percibir una tasa de todos los viajeros a cambio de la vigilancia de los pueblos. ¿Qué mejor salvaguardia podía haber contra el bandidaje incontrolado de estos pactos? Tanto si estos pactos se formalizan como si no, los habitantes de las zonas surcadas por bandoleros a menudo no tienen ninguna otra opción. Los funcionarios locales que desean desempeñar sus cargos con tranquilidad y sin alborotos, y cual de ellos no lo quiere, se mantendrán en contacto y en buenas relaciones con ellos, pues de lo contrario se exponen a esos dolorosos incidentes locales que dan a un distrito una publicidad muy inoportuna y son motivo de que los funcionarios superiores tengan en mala opinión a sus subordinados. Esto explica por qué las razones realmente infestadas los bandidos, las campañas contra el bandidismo son efectuadas tan a menudo por fuerzas especiales traídas del exterior. Los comerciantes locales sellan sus propios pactos para salvaguardar sus negocios de interrupciones constantes. Incluso las fuerzas del ejército y la policía estacionadas en la zona pueden limitarse a preferir que la criminalidad por acuerdo tácito o explícito con los bandidos se mantenga por debajo del umbral que podría atraer la atención de la capital, lo cual deja mucho espacio libre para el bandidismo, ya que en los tiempos preindustriales el ojo del gobierno central no penetra demasiado en el sotobosque de la sociedad rural, a menos que estén en juego intereses suyos muy particulares. No obstante, no solo las gentes con riqueza y autoridad de la zona han de entenderse con los bandidos, sino que en muchas sociedades rurales tienen un interés específico en hacerlo así. La política de las regiones, regidas por terratenientes precapitalistas, gira en torno a las rivalidades y relaciones de las familias propietarias más destacadas y de sus respectivos seguidores y clientes. El poder y la influencia del cabeza de una de esas familias descansa, en última instancia, en el número de personas de las cuales es patrón, en virtud de lo cual ofrece protección y recibe a cambio aquellos servicios de lealtad y dependencia que son la medida de su prestigio, por consiguiente, de su capacidad para establecer alianzas, ya sea para luchar, para votar o para cualquier otra práctica que determine el poder local. Cuanto más atrasada es la zona, cuanto más remotas, débiles o desinteresadas son las autoridades superiores, tanto más vital es en la política local o en las cuestiones que se refieren a la influencia local en la política nacional. Esta capacidad de un magnate o señor para movilizar entre comillas, sus gentes. Si cuenta con bastantes espadas, fusiles o votos en el cálculo de la política local, ni siquiera necesita ser muy rico, aunque la riqueza tenga una alta consideración en las regiones prósperas y económicamente avanzadas. Naturalmente la riqueza ayuda a reunir una clientela mayor, aunque solo la riqueza distribuida con liberalidad e incluso con ostentación, como signo del estatus de un noble y de su capacidad de patronazgo. Por otra parte, un séquito numeroso y formidable hará más para proporcionar a un hombre hacienda y riqueza que una buena cabeza para las cuentas, aun cuando el fin de esta política consiste en acumular no capital, sino influencia familiar. Ahora bien, una vez que el afán de riqueza se hace separable de la búsqueda del interés familiar y se sobrepone a él, esta clase de política se derrumba. Esta es una situación que se adecua idealmente al bandolerismo. Proporciona una demanda natural y un papel político a los bandidos, una reserva local de hombres armados sin afectación, que si se les convence para que acepten el patronazgo de algún caballero o magnate, contribuirán poderosamente a aumentar su prestigio y en ocasiones propicias pueden perfectamente reforzar su potencia combativa o su capacidad para reunir votos.
Es más, los establecimientos de empleados al servicio de los nobles proporcionan empleos convenientes a bandidos tomados de uno en uno, ya sean reales o potenciales. Un jefe bandido prudente se cuidará de ligarse únicamente con la facción local dominante, que puede asegurar una protección real, pero aun cuando no acepte el patronazgo, puede estar seguro de que la mayoría de los jefes locales le van a tratar como a un aliado potencial y por consiguiente como un hombre con el que hay que tener buenas relaciones. Esta es la razón por la que en zonas muy alejadas de la autoridad central efectiva, como las tierras del interior en el nordeste del Brasil hasta 1940, podían florecer bandas muy célebres durante periodos sorprendentemente largos. Lampiao duró casi 20 años, pero entonces Lampiao había aprovechado la situación política para reunir una fuerza tan potente que llegó a constituir no un mero refuerzo potencial para algún gran, entre comillas, coronel de las tierras del interior, sino un poder con entidad propia. En 1926, la Columna de Prestes, una formación guerrillera móvil dirigida por un oficial rebelde del ejército, estaba en vías de convertirse en el dirigente del Partido Comunista Brasileño. Alcanzó el nordeste después de 2 años de operaciones móviles en otras partes del interior. El gobierno federal buscó ayuda en el Mesías de Ceará, padre Cicerón, cuya influencia le había convertido en el jefe político efectivo de aquel estado, en parte porque un Mesías podía ayudar a mantener a sus fieles inmunes a los llamamientos social revolucionarios de Prestes y de sus hombres. El padre Cicerón, que estaba lejos de entusiasmarse con la presencia de tropas federales en su feudo, indicó que su rebaño no estaba preparado para enfrentarse con alguien a quien el gobierno había decidido calificar entre comillas bandido, y la columna de Prestes no combatía a los fieles como antisociales en absoluto. Aceptó la solución sugerida. Lampiao fue invitado a la Jerusalén del Padre, la ciudad de Juazeiro, fue recibido con todos los honores, se le consiguió el grado de capitán por parte del funcionario federal más veterano. En residencia allí, un inspector del Ministerio de Agricultura, junto con un rifle y 300 cartuchos con bala para cada uno de sus hombres, y se le pidió que persiguiera a los rebeldes. El gran bandido quedó intensamente excitado por esta súbita conversión a un estatus de legitimidad. Sin embargo, fue advertido por un entre comillas coronel, amigo de que estaba actuando como simple marioneta del gobierno, el cual una vez expulsado, Prestes afirmaría, sin duda alguna, que su cometido no era válido, y asimismo se negaría probablemente a cumplir la promesa hecha a Lampiao de indultarle por los crímenes pasados. Este razonamiento, al parecer, convenció a Lampiao, que abandonó pronto su persecución contra Prestes. Sin duda compartía la creencia general entre todas las gentes de las tierras del interior de que se sabía cómo tratar con las bandas errantes de hombres armados, pero que el gobierno, en cambio, tenía reacciones mucho más imprevisibles y más peligrosas. Los únicos bandidos que no se podían beneficiar de una situación política tan favorable eran aquellos que tenían una reputación tan acentuada por la rebeldía social que cualquier terrateniente y cualquier noble preferiría verlos muertos. Nunca ha habido más que un puñado de estas bandas, y su número se ha mantenido bajo por la naturalidad con la que los bandidos campesinos podían establecer relaciones con la gente adinerada y de alto rango. Por lo demás, la estructura política en estas sociedades rurales proporcionaba al bandidismo otro motivo quizás aún más fuerte de consolidación, porque si las familias o facciones dominantes los protegían, los grupos derrotados o en la oposición no tenían más recurso que el de las armas, lo cual significaba, en casos extremos, convertirse en jefes de bandas. Hay innumerables ejemplos de esto. Schliemann, en su Journey Through the Kingdom of Aude en 1849-1850, da una lista de varios de ellos, tales como Iman Boksh, que aún mantenía su banda y su actividad de saqueo después de, entre comillas, reinstalarse en su hacienda de acuerdo con su propia voluntad. La práctica era habitual, si no inevitable, en Java. Un buen ejemplo de esta situación lo encontramos en el departamento de Cajamarca, en el Perú, que produjo a principios de nuestro siglo un cierto número de bandidos, entre comillas, de la oposición, especialmente Eleodoro Benel Zuloeta, contra quien se montaron varias campañas militares hacia mediados de la década de los 20.
En 1914, Penel, que era un terrateniente, arrendó la hacienda Yaucán, haciéndose impopular entre el campesinado indio local, cuyo descontento fue movilizado en su contra por los hermanos Ramos, quienes disfrutaban ya del subarriendo de la propiedad. Penel llamó en el auxilio a las autoridades y éstas llevaron a cabo una matanza entre los indios al estilo de la época, reavivando así la hostilidad que estos sentían. Los Ramos pensaron entonces que su situación era lo bastante sólida como para acabar de una vez con Penel, pero solo consiguieron matar a su hijo. Entre comillas, desgraciadamente la justicia no tomó cartas en el asunto y el crimen quedó impune, cierra comillas, como dice discretamente el cronista de los hechos, añadiendo que los asesinos contaron con el apoyo de otros enemigos personales de Penel, por ejemplo, Alvarado de Santa Cruz. Entonces, Penel recurrió a su fortuna para financiar, entre comillas, una formidable legión de sus trabajadores dispuestos a entregar sus vidas al servicio de su jefe, cierra comillas, y se lanzó contra Alvarado y los hermanos de su jefe, y los hermanos Ramos. Esta vez sí acudió a la justicia, pero Penel había fortificado su propia hacienda y le hizo frente. Esta actitud le ayudó, entre comillas, a ganar más simpatizantes, a quienes proporcionó todo cuanto necesitaba para vivir, cierra comillas. Penel fue el más formidable de un gran número de cabecillas que aparecieron con la ruptura virtual de las autoridades del gobierno. Era una compleja combinación de rivalidades políticas y personales, venganza, ambición política y económica y rebelión social. Como señala el cronista militar de la campaña, abre cita, el campesinado de estos pueblos era humilde, remanso, incapaz de levantar la cerviz contra los tiranuelos del lugar, pero el espíritu del ser viviente hierve de rebeldía frente a las injusticias. Así fue como los mandones y las autoridades que no estaban preparadas intelectualmente para desempeñar funciones tan delicadas, embravecieron sus corazones, templaron sus nervios y los hicieron unidos, fuertes y capaces de defender sus derechos. Y como en la historia de todos los pueblos se reunieron en bandadas armadas, en Chota con Penel, en Cutervo con los Vázquez y otros. Cita 8. Los tres hermanos Vázquez, Avelino, Rosendo y Paulino, eran al parecer pegujaleros, que a lo largo de sus actividades consiguieron adueñarse de las haciendas de Palac y Camsa. Se les engañó con un falso, entre comillas, tratado de paz y fueron muertos durante el banquete organizado por el subprefecto para celebrar el tratado. Rómulo Merino Arana, Historia Política del Perú, Lima, sin fecha, páginas 177-178. Gematos Oppositium, páginas 390-398. Vuelve a la final de la cita 8, vuelve al texto. Ellos, a su manera, hicieron de jueces para castigar a los que arrebataban tierras ajenas, unían matrimonios, buscaban culpables, imponían órdenes a los señores poblanos. De esta gente belicosa se valieron las representantes a Congreso en las épocas de elecciones, mandándoles armas y expresas órdenes vengativas para sus adversarios políticos. Las huestes se fortalecieron y el bandolerismo llegó a su apogeo, causando pánico en la pacífica ciudadanía. Fin de la cita dentro del texto. Penel siguió actuando hasta que en 1923 cometió el error de aliarse con ciertos potentados locales que planeaban derrocar al formidable presidente Leguía, tras lo cual el gobierno reunió un importante contingente de fuerzas armadas para resolver, no sin considerables esfuerzos, la situación en Cajamarca. Penel fue muerto finalmente en 1927. Los hermanos Ramos y Alvarado desaparecieron también de la escena juntamente con otros varios jefes de bandoleros. Semejantes rivalidades locales son inseparables del bandolerismo. Para este asunto es muy adecuado el caso del clan MacGregor en los siglos XVI y XVIII, y en particular el de su miembro más famoso, Rob Roy. Porque los MacGregor siguieron siendo un clan de salteadores a consecuencia de que sus enemigos no les dejaron otra opción a menos que se dejaran aniquilar. En efecto, fueron formalmente disueltos y su nombre fue prohibido. La fama de Rob Roy
como Robin de los bosques escocés, proviene principalmente de que atacó al duque de Montrose, el afortunado magnate que le había hecho, según decían, una injusticia. De esta manera, la resistencia armada de los entre comillas malos contra los entre comillas buenos en el marco de la política local aristocrática o familiar podía satisfacer, aunque solo fuera local y temporalmente, los resentimientos de los pobres contra sus explotadores, situación que no es inédita en otras formas de la vida política. En cualquier caso, allí donde las familias de terratenientes luchan y se enfrentan entre sí, donde hacen y deshacen alianzas familiares, donde se disputan herencias con las armas en la mano, de tal manera que los más fuertes acumulan riqueza e influencia sobre los huesos quebrados de los más débiles. Se dan grandes perspectivas para que los amargados perdedores se lancen fácilmente a la formación de bandas armadas. La estructura de la política rural en las condiciones que alimentan el bandidismo tiene, por consiguiente, dos efectos. Por una parte fomenta, protege y multiplica a los bandidos, por otra parte los integra en el sistema político. Se reconoce en general que ambos efectos están probablemente más acentuados allí, donde el aparato estatal central no existe o es inoperante, y donde los centros regionales de poder tienen fuerzas contrarrestantes o son inestables, como ocurre en las condiciones de la entre comillas anarquía feudal, en las zonas fronterizas, en un mosaico cambiante de pequeños principados, en las tierras interiores salvajes. Un emperador o un rey o incluso un varón fuertes implantan su propia ley en sus propias tierras y mandan ahorcar a las bandas mercenarias de salteadores armados en lugar de patrocinarlas, en caso de que amenacen el orden social o entorpezcan el comercio y amenacen la propiedad. Los dominadores británicos no necesitaban reclutar dacoits para escoltar sus convoyes de dinero como hacían los rajas de Jaipur. Y los hombres cuyo poder se basa en la generación de dinero con dinero y que no necesitan o ya no necesitan más acumular las riquezas mediante el estudio, mediante el uso de la espada o del fusil, prefieren tomar agentes de policía a su servicio para protegerse antes que gángsters. Los entre comillas varones salteadores, Robert Burns, de la era salvaje del capitalismo americano, produjeron las fortunas de los Pinkerton y no las de pistoleros mercenarios. Eran los negociantes pequeños y débiles, los dirigentes sindicales a los poderes municipales, los que se veían obligados a negociar con las bandas de delincuentes, no el gran capital. Es más, con el desarrollo económico, los ricos y poderosos tienden a considerar cada vez más a los bandidos como amenazas a la propiedad que hay que eliminar, y no como un factor entre muchos otros del juego del poder. Bajo tales circunstancias, los bandidos se convierten en marginados permanentes y su mano amenaza a todos los seres humanos entre comillas respetables. Quizás sea en este momento cuando aparece la antimitología del bandidismo, en la que el bandido es presentado como lo opuesto del héroe, como una entre comillas bestia con forma humana, cierra comillas, para usar la terminología de la nobleza rusa de finales del siglo XVIII, entre comillas dispuesto a profanar todo lo que es sagrado, a matar, saquear, incendiar, violar la voluntad de Dios y las leyes del Estado, cierra comillas. Parece seguro que por lo menos en Rusia este mito del bandido como negación de la humanidad surgió mucho después de que el mito heroico de los cantos y de la época populares. El mecanismo para integrar el bandolerismo en la vida política normal desaparece. El salteador ahora pertenece únicamente a una parte de la sociedad, la de los pobres y oprimidos. Se puede fundir con la rebelión del campesino contra el señor, de la sociedad tradicional contra la modernidad, de las comunidades marginales y minoritarias contra su integración en un marco político más amplio, o bien puede hacerlo con este apéndice del mundo, entre comillas, decente o respetable, que es el mundo, entre comillas, descarriado del AMPA. Cita 11. En casos excepcionales como en Sicilia y los guetos de integrantes de los Estados Unidos puede fundirse también con una nueva burguesía. Fin de la cita 11 vuelve al texto. Pero incluso esto ofrece hoy menos perspectivas de vida en la montaña, la naturaleza y los caminos abiertos. Bonnie y Clyde, los herederos de Jesse James, no eran criminales típicos de los años 30 de la Norteamérica de este siglo, sino que representaban una vuelta atrás en la historia.
La manera más directa de aproximarse a la vida rural que tiene el salteador realmente moderno es una barbacoa en una hacienda campestre adquirida gracias a crímenes cometidos en la ciudad. Fin del capítulo 6. Capítulo 7. Los bandidos y la revolución. Abre cita. Flagellum Dei et commissarius misu, adeo contra usuarios, et detinentes pecunias otiosas. Flagelo de Dios y enviado de Dios contra los usureros y los poseedores de riquezas improductivas. Cierra cita. Autorretrato de Marco Ciara, jefe de bandidos napolitano de la década de 1590. Jean Delumeau, Vie économique et sociale de Rome de la seconde moitié du X siècle, volumen 2, página 557. Fin de la cita. Al llegar ahí, el bandido ha de elegir entre convertirse en un criminal o un revolucionario. ¿Qué ocurre si elige la revolución? Como hemos visto, el bandolerismo social tiene una cierta afinidad con la revolución por ser un fenómeno de protesta social, si acaso no es un fenómeno precursor o un incubador potencial de la rebelión. Esto difiere netamente del mundo ordinario del AMPA criminal, con el que ya hemos tenido ocasión de compararlo. El mundo del AMPA es una antisociedad que existe mediante la inversión de los valores del mundo entre comillas decente en un mundo entre comillas descarriado, pero por otra parte vive de él parasitariamente. Un mundo revolucionario es también un mundo entre comillas recto, salvo quizás en momentos especialmente apocalípticos en los que incluso los criminales antisociales tienen sus accesos de patriotismo o de exaltación revolucionaria. De ahí que para el universo genuino del AMPA, las revoluciones sean poco más que ocasiones insólitamente buenas para perpetrar el crimen. No hay ninguna prueba de que el floreciente mundo del AMPA de París proporcionara militares o simpatizantes revolucionarios en las revoluciones francesas de los siglos XVIII y XIX, si bien en 1871 las prostitutas eran partidarias acérrimas de la comuna, pero como clase eran más bien víctimas de la explotación que criminales. Los grupos de bandidos criminales que infestaban las zonas rurales de Francia y Renania en la década de 1790 no constituían un fenómeno revolucionario sino síntomas de desorden social. El AMPA penetra en la historia de las revoluciones solo en la medida en que las clases dangereuses se mezclan con las clases laboriosas, principalmente en ciertos barrios de las ciudades, y debido a que los rebeldes e insurgentes son tratados a menudo por las autoridades como criminales y delincuentes, pero en principio la distinción es clara. Los bandidos, por otra parte, comparten los valores y las aspiraciones del mundo campesino, y son por lo general, igual que los proscritos y rebeldes, sensibles a sus impulsos revolucionarios. Por su condición de hombres que se han ganado ya su libertad, pueden mostrar normalmente desprecio hacia las masas inertes y pasivas, pero en épocas de revolución esta pasividad desaparece. Grandes masas de campesinos se convierten en bandidos. En los alzamientos ucranianos de los siglos XVI y XVII se proclamaban a sí mismos cosacos. En 1860-1861, las unidades guerrilleras formadas por campesinos se constituían en torno a grupos de bandoleros y siguiendo su modelo, los jefes locales se vieron convertidos en focos de atención masiva de soldados del ejército borbónico en desbandada, desertores, o evadidos del servicio militar, prisioneros fugados, hombres que temían la persecución por su participación en actos de protesta social durante la campaña de liberación de Garibaldi, campesinos y montañeses en busca de libertad, de venganza, de botín o de una combinación de todo ello. Al igual que las bandas habituales de salteadores, estas unidades tendían inicialmente a constituirse en las proximidades de los lugares en donde reclutaban a su gente,
a establecer una base en las montañas o bosques cercanos y empezar sus actividades mediante operaciones difíciles de distinguir de las de los bandidos corrientes. Solo el medio social había cambiado. La minoría en los insumos se veía engrosada por la mayoría en la movilización. Para decirlo brevemente y con palabras de un estudioso holandés de la historia de Indonesia, en épocas así, abre comillas, la banda de salteadores se asocia con otros grupos y se expresa de esta manera, mientras que otros grupos originados sobre la base de ideales más honestos van adquiriendo un carácter de bandoleros, cierra comillas. Un funcionario austriaco de la administración turca ha dado una excelente descripción de los primeros estadios de una movilización campesina de esta clase en Bosnia. Al principio parecía solo una disputa insólitamente contumaz acerca de unos diezmos. Entonces los campesinos cristianos de Lukovac y de otros pueblos se reunieron, abandonaron sus hogares y se fueron a la montaña de la Trusina Planina, mientras que los de Gavela y Ravno dejaron de trabajar y se reunieron en asambleas. Mientras tenían lugar las negociaciones, una banda de cristianos armados atacó una caravana que venía de Mostar, cerca de Nevesinje, y mató a 7 carreteros musulmanes. Los turcos, ante esto, rompieron las conversaciones. En aquel momento los campesinos de Nevesinje tomaron todas las armas, se fueron a la montaña y encendieron hogueras de alarma. Los de Ravno y Gavela tomaron también las armas. Era evidente que estaba a punto de estallar un alzamiento muy importante. De hecho, el alzamiento que había de iniciar las guerras balcánicas de las décadas de 1870, separar Bosnia y Herzegovina del Imperio Otomano y tener numerosas y variadas consecuencias internacionales importantes que no nos interesan en este contexto. Lo que nos interesa es la combinación característica de la movilización de masas y expansión de la actividad del bandolerismo en una revolución campesina como aquella. Allí donde hay una fuerte tradición haiduk o poderosas comunidades independientes de bandidos, armados de campesinos libres y armados que efectúan correrías, el bandolerismo puede llegar a imprimir un sello aún más propio a tales rebeliones, puesto que puede aparecer en un sentido vago como la reliquia de la antigua libertad o como el germen de la futura. Así, por ejemplo, en Saharanpur, Uttar Pradesh, India, los Gujars, importante minoría de la población, tenían una fuerte tradición de independencia, entre comillas turbulencia o entre comillas desorden, por usar la terminología de los funcionarios británicos. La gran hacienda de Landhaura de los Gujars fue fragmentada en 1813. 11 años más tarde, al llegar tiempos difíciles para el campo, entre comillas los espíritus más audaces de Saharanpur, abre comillas antes que morir de hambre, se agruparon bajo una cabecilla de bandidos llamado Kalua, cierra comillas, un gujar local, y se dedicaron al bandolerismo a ambas orillas del Ganges, asaltando a los banias, la casta de los negociantes y prestamistas, a los viajeros y a los habitantes de Dehradun. Entre comillas, la motivación de los daikots, cierra comillas, hace notar el nomenclátor geográfico. Abre comillas, no era quizá tanto el mero saqueo como el deseo de volver al viejo modo de vida al margen de la ley, libres ya de las regulaciones de la autoridad superior. En suma, la existencia de bandas armadas suponía la rebelión más que la simple violación de la ley, cierra comillas. Kashua, aliado con un importante talukdar, que controlaba 40 aldeas y con otros miembros descontentos de la nobleza, extendió pronto su rebelión atacando puestos de policía, capturando un tesoro pese a la protección de 200 agentes de la policía, saqueando la ciudad de Bhagwanpur. Entonces se proclamó a sí mismo Raja Kalyan Singh y envió mensajeros a recaudar impuestos a la manera de un monarca. En aquellos momentos contaba con 1 millar de hombres y prometió que acabaría con el yugo extranjero. Fue derrotado por una fuerza de 200 kurjas, en el curso de una batalla en que había manifestado, entre comillas, la increíble presunción de esperar el ataque fuera de la fuerte, cierra comillas.
La rebelión duró hasta el año siguiente, abre comillas, otra temporada difícil les había procurado nuevos reclutas, cierra comillas, y luego se disolvió. Es bastante corriente el jefe bandido, que es considerado como un pretendiente real o que se trata de legitimar la revolución, adoptando el estatus formal de un gobernante. Los ejemplos más formidables de ello los tenemos quizás en los caudillos bandoleros y cosacos de Rusia, donde los grandes Razboiniki tendieron siempre a ser considerados como héroes milagrosos, semejantes a los adalides de la Santa Tierra rusa, frente a los tártaros, cuando no eran tenidos por encarnaciones posibles del entre comillas zar de los mendigos, el buen zar que conocía al pueblo y que iba a sustituir al zar malo de los boyardos y de la nobleza. Las grandes revueltas campesinas de los siglos XVII y XVIII a lo largo del Bajo Volga eran cosacas. Pulavin, Polotnikov, Stenka Razin, el héroe de los cantos populares, y Yemelian Pugachov, y cosacas eran también en aquellos días las comunidades de campesinos libres dedicados a correrías. Igual que el Raja Kalian, Sinf, podemos encontrarles haciendo proclamaciones imperiales. Igual que los bandidos de la Italia meridional de la década de 1860, vemos a sus hombres matando, incendiando, saqueando, destruyendo los documentos escritos que significan servidumbre y sometimiento, pero faltos de todo programa que no sea el de la mera abolición de la maquinaria opresiva. No es corriente que los grupos bandoleros se conviertan así en movimientos revolucionarios ni que lleguen a dominarlos. Como hemos visto, las limitaciones, tanto técnicas como ideológicas, son tales que los haces inevitables para algo que vaya más allá de unas operaciones momentáneas con más de unas pocas docenas de hombres, y su organización interna no proporciona ningún modelo que sea generalizable al conjunto de la sociedad. Incluso los cosacos, que desarrollaron con su cuenta unas comunidades permanentes muy amplias y estructuradas y que lograron movilizaciones muy sustanciales para sus correrías, solo proporcionaron dirigentes pero no modelos para las grandes insurrecciones campesinas. Promovían la movilización de estas no como atamanes, sino como entre comillas zares del pueblo, cierra comillas. Así pues, el bandidismo suele participar en las revoluciones campesinas, un aspecto de la movilización múltiple, y con conciencia de ser un aspecto subordinado de las mismas, salvo en un sentido, el de proporcionar combatientes y jefes. Antes de la revolución, puede ser, para decirlo con palabras de un buen historiador de los disturbios campesinos en Indonesia, abre comillas, un crisol del que salga una renovación religiosa por una parte y la rebelión por otra, cierra comillas. En cuanto la revolución estalla, pueden fundirse con la amplia erupción milenarista. Abre comillas. Las bandas de Rampok brotaban del suelo como setas y eran seguidas por grupos errantes de populacho, poseídos por el anhelo expectante de un Mahdi o de un milenio, cierra comillas. Esto es una caracterización del movimiento javanés, tras la derrota de los japoneses de 1945. Pero sin el ansiado Mesías, sin el jefe carismático, el entre comillas rey justo, o quien quiera que pretenda su corona, o por seguir con ejemplos de Indonesia, sin los intelectuales nacionalistas encabezados por Sukarno, que se injertaron en el movimiento, lo más probable es que tales fenómenos se disipen, dejando tras de sí, en el mejor de los casos, acciones de retaguardia por parte de guerrillas en las zonas más recónditas. No obstante, cuando el bandolerismo y el hecho concomitante de la exaltación milenarista han alcanzado un punto tan alto de movilización, las fuerzas que convierten la rebelión en un movimiento generador de nuevas formas estatales y transformador de la realidad aparecen con tanta frecuencia como dejan de hacerlo. En las sociedades tradicionales acostumbradas al esplendor y a la decadencia de regímenes políticos que dejan intacta la estructura social básica, las gentes de buena posición, los nobles e incluso los funcionarios y magistrados pueden percibir los signos del inminente cambio y considerar que los tiempos han madurado para una sensata transferencia de lealtades hacia lo que sin duda desembocará en una nueva serie de autoridades, mientras que las fuerzas expedicionarias pensarán en cambiar de bando. Entonces puede instaurarse una nueva dinastía fiel al mandato celeste y las gentes de paz volverán de nuevo a ordenar sus vidas,
con esperanza y eventualmente sin duda con desilusión, de tal modo que los bandidos queden reducidos al mínimo de lo previsible y los profetas a su predicación en el desierto. Con menos frecuencia, algún jefe mesiánico edificará una nueva Jerusalén provisional. En situaciones modernas prevalecerán organizaciones o movimientos revolucionarios. En estos casos es muy fácil encontrar, después de su triunfo, a los activistas bandoleros volviendo al estado de ilegalidad marginal hasta unirse con los últimos campeones del viejo modo de vida y con otros entre comillas contrarrevolucionarios en una resistencia cada vez más desesperada. ¿De qué manera los bandidos sociales llegan a aproximarse a los movimientos revolucionarios modernos, tan alejados del viejo universo moral en el que están sumidos? El problema es comparativamente fácil, en el caso de los movimientos de independencia nacional, puesto que las aspiraciones de estos pueden expresarse de un modo inmediato en términos inteligibles para una mentalidad arcaica, aunque tengan poco en común con esta. Esta es la razón por la cual el bandidismo se adapta en pocas dificultades a estos movimientos. Giuliano se convirtió con tanta facilidad en martillo de los comunistas indios como en campeón del separatismo siciliano. Los movimientos primitivos de resistencia tribal o nacional a la conquista pueden desarrollar la interacción característica de guerrilleros bandidos y fanáticos populistas o milenaristas. En el Cáucaso, donde la resistencia del Gran Shamil a la conquista rusa se basaba en el desarrollo del muridismo, entre los musulmanes nativos se dice que el muridismo y otras sectas similares proporcionaban incluso en los primeros años del siglo XX ayuda, inmunidad e ideología al célebre bandido patriota Selim Khan. Siempre llevaba un retrato de Shamil. En reciprocidad, dos nuevas sectas que surgieron entre los montañeses Ingush en aquel periodo, una de ellas formada por militantes de la Guerra Santa y la otra por quietistas desarmados, ambas análogamente estáticas y posiblemente derivadas de los Bektashi, consideraban a Selim Khan como un santo. No hace falta estar muy avesado para percibir el conflicto entre comillas entre nuestro pueblo y los entre comillas extranjeros, entre colonizados y colonizadores. Los campesinos de las llanuras húngaras que formaron los grupos de guerrilleros bandidos del famoso Sándor Rosa tras la derrota de la revolución de 1848-1849 fueron probablemente empujados a la rebelión por actos accidentales del régimen austriaco, tal como el reclutamiento militar. La resistencia a convertirse en soldado o a seguir siéndolo es una fuente habitual de bandidos. Pero eran sin embargo unos entre comillas bandidos nacionales, aunque su interpretación del nacionalismo pudiera ser muy distinta a la de los políticos. El famoso Manuel García, el entre comillas rey del campo cubano, que tenía la reputación de haber tenido en vilo él solo a 10.000 soldados, mandó al padre de la independencia cubana Martí un dinero que el apóstol rechazó con la habitual aversión de la mayoría de los revolucionarios por los criminales. García fue muerto a traición en 1895 porque según una creencia general estaba a punto de ponerse al lado de la revolución. Los bandidos de liberación nacional son por consiguiente bastante comunes, si bien lo son en mayor medida en aquellas situaciones en que el movimiento de liberación nacional puede hundir sus raíces en la organización social tradicional o en la resistencia al extranjero, que cuando es una importación novedosa hecha por maestros de escuela y periodistas. En las montañas de Grecia, poco pobladas y nunca administradas de una manera efectiva, los kleftes desempeñaron un papel más importante en la liberación que en Bulgaria, donde la conversión a la causa nacional de haiduks eminentes como Panayot-Hitov constituyó una noticia sorprendente. A las zonas montañosas de Grecia les fue reconocido entonces un considerable grado de autonomía mediante las formaciones de armatoles, que en teoría hacían función de policía para los señores turcos, pero que en la práctica solo actuaban cuando les convenía. El capitán Armatole, que hoy podía ser el jefe de Kleftes de mañana y viceversa. Otra cuestión es el papel que desempeñaron en la liberación nacional. Es más difícil para los bandidos integrarse en movimientos de revolución social y política que no estén primordialmente orientados contra la dominación extranjera. Y no porque tengan más dificultad en comprender
por lo menos en principio, los eslogans de libertad, igualdad y fraternidad, de tierra y libertad, de democracia y comunismo, siempre que sean formulados en un lenguaje con el que estén familiarizados. Al contrario, estas no son más que verdades evidentes, y lo maravilloso es que los hombres puedan encontrar las palabras adecuadas para ello. Abre comillas, la verdad cosquillea la nariz de todo el mundo, cierra comillas, dice Surovkov, el cosaco salvaje, al escuchar la lectura por Isaac Babel del discurso de Lenin en Pravda. Abre comillas, la cuestión estriba en saber cómo hacer para sacarla del montón, pero él va y la saca de un solo golpe, como una gallina picoteando del grano, cierra comillas. Lo que ocurre es que estas verdades evidentes están asociadas con la gente de la ciudad, la gente educada, la nobleza, en oposición a Dios y al zar, es decir, con fuerzas normalmente hostiles o incomprensibles para los campesinos atrasados. No obstante, la fusión puede producirse. El gran Pancho Villa fue reclutado por hombres de Madero durante la Revolución Mexicana y llegó a ser un general extraordinario de los ejércitos revolucionarios. Quizá de todos los bandidos profesionales del mundo occidental ha sido el que ha tenido una carrera revolucionaria más distinguida. Cuando los emisarios de Madero le visitaron, se convenció enseguida. Madero era un hombre rico y educado. Si estaba del lado del pueblo, esto mostraba que era altruista y que la causa, por lo tanto, no resultaba mancillada. ¿Y cómo podría vacilar en poner sus hombres y sus armas a disposición de la revolución un hombre salido del pueblo, un hombre de honor y cuyo prestigio en bandidismo quedaba honrado por una invitación de este tipo? Bandidos menos eminentes pueden haberse unido a la causa de la revolución por motivos muy parecidos, no porque comprendieran las complejidades de las teorías democrática, socialista e incluso anarquista, si bien esta última contiene pocas complejidades, sino porque la causa del pueblo y de los pobres era tan manifiestamente justa y porque los revolucionarios habían demostrado su integridad mediante el altruismo, el sacrificio de sí mismos y la entrega, en otras palabras, mediante su comportamiento personal. Esta es la razón por la que el servicio militar y la cárcel, los lugares en que es más fácil que se encuentren los bandidos y los revolucionarios modernos, condiciones de igualdad y de confianza mutua, han sido testigos de muchas conversiones políticas. Los anales del bandolerismo sardo moderno contienen varios ejemplos. Esta es también la razón por la que los hombres que llegaron a ser los jefes de bandidos borbónicos en 1861 eran a menudo los mismos hombres que se habían agrupado bajo la bandera de Garibaldi, el cual parecía un entre comillas auténtico liberador del pueblo y hablaba y actuaba como tal. De ahí que donde puede establecerse una unión ideológico personal entre ellos y los militantes de los movimientos revolucionarios modernos, los bandidos pueden unirse a los nuevos movimientos como bandidos o como campesinos individuales, de modo semejante a cómo se habrían unido a los movimientos arcaicos. Los macedonios se convirtieron en luchadores del movimiento Komitadji, la organización revolucionaria macedonia del interior de comienzos del siglo XX, y los maestros del pueblo que los organizaron copiaron a su vez el modelo tradicional de las guerrillas haiduks en su estructura militar. Así como los bandidos de Bantam se unieron a la sublevación comunista en 1926, la mayoría de los javaneses siguió el nacionalismo secular de Sukarno o el socialismo secular del Partido Comunista y los chinos de Mao Zedong, que recibió a su vez una poderosa influencia en la tradición autóctona de resistencia popular. ¿Cómo podía ser salvada China? La respuesta del joven Mao fue, entre comillas, imitad a los héroes de Liang Shangpo, cierra comillas, es decir, los guerrilleros bandidos libres de la novela de A la orilla del agua. Es más, se dedicó a reclutarlos de una manera sistemática. ¿Acaso no eran luchadores y luchadores conscientes a su modo de las cuestiones sociales? ¿Acaso los entre comillas Barbarrojas, una extensísima organización de ladrones de caballos que aún florecía en Manchuria, cada de 1920 no prohibían a sus miembros atacar a las mujeres, los ancianos y los niños? Los obligaban a atacar a los funcionarios y a los personajes oficiales, precisando que, entre comillas, si alguien tiene una buena reputación, le dejaremos la mitad de sus propiedades, y si es corrupto, tomaremos todas sus propiedades y bienes, cierra comillas. En 1929 la gran masa del Ejército Rojo de Mao,
parece haberse compuesto de, entre comillas, elementos desclasados de esta especie por usar su propia clasificación, entre comillas, soldados, bandidos, salteadores, mendigos y prostitutas, cierra comillas. ¿Quién estaba dispuesto en aquellos días a unirse a una formación ilegal, sino los que estaban ya fuera de la ley? Entre comillas, esta gente lucha con la mayor valentía, cierra comillas, había observado Mao unos años antes. Abre comillas, si son dirigidos de una manera justa, pueden convertirse en una fuerza revolucionaria, cierra comillas, ¿llegaron a hacerlo? No lo sabemos. Sin duda dieron al joven ejército rojo algo de la, entre comillas, mentalidad de los insurrectos errantes. Si bien Mao pensaba que una educación, entre comillas, educación intensificada, iba a remediarlo. Es indudable que la conciencia política puede hacer mucho por cambiar el carácter de los bandidos. Las guerrillas campesinas comunistas de Colombia cuentan con algunos combatientes, aunque con toda certeza solo se trata de una exigua minoría, procedentes de las antiguas guerrillas de bandoleros de la violencia que se dedicaban al pillaje. Entre comillas, cuando bandoleaba, es una frase habitual en las conversaciones y recuerdos de los guerrilleros. La frase contiene en sí misma la conciencia de la distinción entre el pasado de un guerrillero y su presente. Sin embargo, es probable que Mao fuese demasiado optimista. Los bandidos individualmente considerados pueden ser integrados sin dificultad en unidades políticas, pero colectivamente han demostrado ser, por lo menos en Colombia, prácticamente inasimilables en grupos guerrilleros izquierdistas. En cualquier caso, en tanto que bandidos, su potencial militar era limitado y su potencial político aún más, como lo demuestran las guerras de bandidos en el sur de Italia. Su unidad ideal se componía de menos de 20 hombres. Los voivodas, haiduks, que llevaban una cantidad superior de hombres, eran señalados en las canciones y en los relatos por este rasgo característico. Y en la violencia colombiana posterior a 1948, las unidades insurgentes muy numerosas eran casi invariablemente comunistas y no rebeldes con raíces en la región. Panayot Hitov narra que el voivoda Ilio, a la vista de 200 o 300 reclutas potenciales, dijo que esto era demasiado para una sola banda y que debían más bien formar varias. Él optó por formar 15. Las fuerzas numerosas eran subdivididas en unidades así o en coaliciones temporales de formaciones separadas, como ocurría en la banda de Lampiao. Esto tenía claro sentido táctico, pero indicaba una incapacidad básica de la mayoría de los jefes arraigados en la región para equipar y aprovisionar unidades de mayor volumen o para manejar grupos de hombres más allá del control directo de una poderosa personalidad. Es más, cada jefecillo preservaba celosamente su soberanía. Incluso el más leal de los lugartenientes de Lampiao, el entre comillas diablo rubio Corisco, aun quedando sentimentalmente ligado a su viejo jefe, se peleó con él y se llevó a sus amigos y seguidores para constituir una banda aparte. Los distintos emisarios y agentes secretos de los Borbones que intentaron introducir una disciplina y una coordinación efectivas en el movimiento de bandoleros en la década de 1860, quedaron tan frustrados como todos los demás que han intentado efectuar operaciones semejantes. Políticamente los bandidos eran incapaces, como hemos visto, de ofrecer una alternativa real a los campesinos. Además, su posición tradicionalmente ambigua entre los hombres de poder y los pobres, como hombres del pueblo pero desdeñosos hacia los débiles, y los pasivos, como fuerza que en tiempos normales operaba en el interior de la estructura social y política existente o en sus aledaños más que contra ella, limitaba su potencial revolucionario. Podían soñar una sociedad libre de hermanos, pero la perspectiva más obvia de un bandido revolucionario con éxito era la de convertirse en un terrateniente, como la nobleza. Pancho Villa acabó como un hacendado recompensa natural de todo aspirante a caudillo latinoamericano, aunque sin duda su procedencia y sus maneras le hacían más popular que los aristócratas criollos de piel suave. Y en cualquier caso, la vida heroica e indisciplinada del salteador no predisponía demasiado a los hombres ni para el universo organizativo duro y sombrío de los luchadores revolucionarios, ni para la legalidad de la vida posterior a la revolución. Pocos bandidos insurgentes que hayan triunfado parecen haber desempeñado algún papel en los países balcánicos que ayudaron a liberar. Con bastante frecuencia las memorias heroicas de la libertad en las montañas de la época prerrevolucionaria y de la insurrección nacional se limitaban a proyectar un resplandor cada vez más irónico sobre las bandas armadas del nuevo Estado que se ponían a disposición de jefes políticos rivales, cuando no
practicaban el secuestro o el robo para sus fines particulares. La Grecia del siglo XIX, alimentada con la mística de la Cleftes, se convirtió en un gigantesco sistema de prebendas de precios competitivos. Los poetas, folcloristas y filhelenos románticos habían dado a los bandidos de las tierras altas una fama europea. M. Edmond About, en la década de 1850, quedó más impresionado por la ostentosa realidad del, entre comillas, roi de montagne, que por las frases ampulosas de la gloria de los cleftes. La contribución de los bandidos a la revolución moderna ha sido pues ambigua, dudosa y de corta duración. Esta ha sido su tragedia. Como bandidos, pudieron en el mejor de los casos vislumbrar la tierra prometida como Moisés sin poder alcanzarla. La guerra argelina de liberación comenzó de un modo muy característico en las montañas agrestes del Oré, tierra tradicional de bandoleros, pero fue el Ejército de Liberación Nacional, de muy escaso parecido con las bandas de bandidos, el que finalmente conquistó la independencia. El Ejército Rojo Chino pronto dejó de ser una formación copiada de las de los bandidos. Más aún, la Revolución Mexicana tenía dos componentes campesinas importantes: el movimiento típico de base bandolera de Pancho Villa en el norte y la agitación agraria de Zapata, completamente ajena al universo de los bandidos en Morelos. En términos militares, Villa desempeñó un papel incomparablemente más importante a nivel nacional, pero no cambió ni la estructura de México ni la del propio noroeste, patria de Villa. El movimiento de Zapata fue enteramente regional, su dirigente fue muerto en 1919, sus fuerzas militares no dieron demasiados resultados, sin embargo, este fue el movimiento que inyectó el elemento de la reforma agraria en la Revolución Mexicana. Los bandidos produjeron un caudillo potencial y una leyenda que tiene la virtud de ser la leyenda del único jefe mexicano que intentó invadir el país de los gringos en el curso de este siglo. Cita 12. La prueba más dramática de lo que se afirma proviene del pueblo de San José de Gracia, en las tierras más altas de Michoacán, en México, que al igual que tantos otros pueblos mexicanos, expresó sus aspiraciones populares movilizándose bajo la bandera de Cristo Rey contra la revolución, tomando parte en el movimiento de los cristeros popularizado en el poder y la gloria de Graham Greene. Su excelente cronista señala que el pueblo, entre comillas, aborrece a las grandes figuras de la revolución, cierra comillas, salvo dos excepciones, salvo dos excepciones, el presidente Cárdenas, 1934-1940, por repartir la tierra y poner en ídolos populares, y poner fin a la persecución religiosa, y Pancho Villa, entre comillas, estos se convierten en ídolos populares. Cierra comillas. Luis González, Pueblo en Vilo, México, 1968, página 251. Aún en 1971, en el almacén general de un municipio similar de la misma región, un lugar nada aficionado a la literatura, se vendían ejemplares de las memorias de Pancho Villa, El Águila y la Serpiente. Cierra la cita 12. Regresa al texto. El movimiento campesino de Morelos produjo una revolución social, una de las tres que merecen este calificativo en toda la historia de la América Latina. Fin del capítulo 8. Brutal. Eres un teso, Hobsbawm.